Gracias a Dios que estamos en este día del Señor reunidos para alabar a nuestro Dios. Vamos a cantar himnos a nuestro Dios en este día del Señor. El himno número 135, la merced de nuestro Padre. La merced de nuestro Padre, para honra y gloria de nuestro Dios. La merced de nuestro Padre es un faro en su brillar. Él nos cuida y nos protege con las luces de alta mar. Mantened el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que se inaptas pereciendo, los podréis así salvar. Reina noche de pecado, ruge airada negra mar, almas hay que van buscando esas luces de alta mar. Mantened el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que se inaptas pereciendo, los podréis así salvar. Ten tu lámpara encendida, que en la tempestad habrá algún náufrago perdido, y tu luz le salvará. Mantened el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que se inaptas pereciendo, los podréis así salvar. Himno número 154, la tumba le encerró. 154, la tumba le encerró. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y espero, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De guardas escapó, Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la
la tumba venció, Él con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Amén. Vamos a cantar otro himno más a nuestro Dios, para honra y gloria de nuestro Dios. El número 67, cantan del amor de Cristo. Cantan del amor de Cristo. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle, santos todos, grande gloria y honor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelea con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El pendonazad, cristianos de la cruz y caminad de triunfo en triunfos, siempre firmes avanzad. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo, oh escuchan los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Amén. La palabra de Dios allá en el libro de Nehemías, capítulo 8. Nehemías, capítulo 8. Dice la palabra de Dios allá en aquella ocasión en que se está reconstruyendo los muros de Jerusalén y se está también reconstruyendo el templo. Dice la palabra de Dios en el versículo 2, Nehemías capítulo 8, versículo 2 en adelante, dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento.
Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Amín, Acub, Sabetai, Odías y Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anaán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y qué alegría sentía el pueblo de Israel al recibir el mensaje de Dios, algo que se habían perdido por tiempo, que estaba oculto para ellos, pero que al volverlo a escuchar, ellos se alegran, se gozan, pero también se entristecen, y por eso Nehemías les dice ahí, Esdras, que no se entristezcan ni lloren, porque era un día santo para Dios, y el pueblo lloraba, dice el texto, oyendo las palabras de la ley. En varias ocasiones en la historia bíblica encontramos que pues, tal parece que se olvidaron aquellos hijos de Israel de la palabra de Dios. Allá en el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, encontramos otro episodio en la Biblia parecido a este, en el cual se vuelve a encontrar la ley de Dios. Y están allá aquellos sacerdotes atentos a este encuentro. Dice allá en segundo de Crónicas capítulo 34 en el versículo 14, cuando Josías manda que traigan el dinero del templo, dice el verso 14, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, fíjense lo que hizo, rasgó sus vestidos. Y mandó a Hilcías y a Asim, hijo de Asafán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí, y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Y dice la escritura que manda Josías que consulten por él a Jehová, y Jehová le responde a Josías. En el versículo 26, fíjense lo que dice. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Y vamos y vemos en la historia bíblica que Josías es un rey que actúa
conforme a la voluntad de Dios. Al igual que allá en el tiempo de Nehemías y de Esdras, encuentran la ley de Dios, encuentran la palabra de Dios, y ellos se gozan, ellos lloran, ellos rasgan sus vestidos. Aquí Josías lo hace. Allá en el tiempo de Nehemías lloran, se entristecen, porque ellos habían olvidado lo que era la palabra de Dios. Ojalá que nosotros, hermanos, amigos en Cristo, nunca nos olvidemos de lo maravilloso que es la palabra de Dios. Por eso quiero hablar en esta hora de ese tema. El título es La maravillosa palabra de Dios. ¿Qué tenemos en nuestras manos? Bueno, tenemos un libro, hermanos, amigos, que es el mejor libro que puede existir o que haya existido en la historia de la humanidad. Un libro único, un libro sin igual. Si para Josías y para Hilcías y para Nehemías y para Esdras era importante encontrar estos rollos, estos pergaminos con la palabra de Dios, imagínense qué debe hacer para nosotros gozarnos en tener en nuestras manos la Biblia. Y por eso podemos decir claramente que la palabra de Dios es maravillosa. La maravillosa palabra de Dios, un libro sin igual, un libro maravilloso. Pero la pregunta que podríamos hacer a este tema es: ¿por qué podemos decir que la Biblia es maravillosa? ¿Por qué podemos declarar esto? Bueno, la primera respuesta que quiero mostrar a través de la palabra de Dios es que podemos decir que la palabra de Dios es maravillosa porque es lo que es la palabra de Dios. Sí, es maravillosa por lo que es la palabra inspirada por Dios. Tenemos que entender eso, y la gente tiene que entender eso. La gente a veces piensa y nos cuestiona y nos dice: ¿por qué crees tú en este libro si fue escrito por hombres? Nosotros, con la autoridad que nos da la palabra de Dios, decimos que no fue escrita por hombres o por inspiración humana. Ciertamente fue escrita tal vez literalmente por hombres, pero entendemos y creemos por fe que Dios puso en la mente y en el corazón de las personas que escribían el mensaje de Dios. Por eso es maravillosa la palabra de Dios. Es maravillosa porque es palabra de Dios. Allá el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, en el versículo 11, dice de esta manera: persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas, dice Pablo, me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, para instruir en justicia, dice el verso. Y el 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? La palabra de Dios, hermanos, amigos, es maravillosa por lo que es. Es palabra inspirada por Dios. No estamos siguiendo un libro que haya quedado escrito por hombres. Tenemos la mente de Dios en nuestras manos. Para el apóstol Pedro, que él fue un gran apóstol también, al igual que Pablo, podríamos decir dos grandes apóstoles, él llegó un momento en su vida que sabía que tenía que partir. Ya su tiempo en este mundo había de concluir, y le revela el Señor Jesucristo que va a partir, pero él se preocupa y deja sus epístolas escritas, porque él sabía que la palabra escrita, la Biblia, tenía que estar al alcance de todos los cristianos, al alcance de toda la humanidad.
Y en 2 de Pedro capítulo 1, en el versículo 16, él dice estas palabras. Porque no hacemos, bueno, vamos a leer un poquito desde el versículo 14, dice él, sabiendo, dice Pedro, que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. O sea, iba a morir Pedro. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Pero fíjense lo que dice el 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo, dice Pedro, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Pedro aquí nos dice varias cosas. Pedro dice, bueno, el Señor Jesucristo me ha dicho que voy a partir. Y por eso yo procuraré recordarles estas cosas, dice el versículo A, para que ustedes tengan memoria, en el versículo 15, noten ustedes al final, de estas cosas. O sea, para Pedro era importante que los cristianos recibieran el mensaje directo de Dios. Y él dice, no les hemos dado a conocer esto como si alguien nos lo hubiera contado, sino porque nosotros lo vivimos, dice Pedro. Nosotros estuvimos con Jesucristo en el Monte Santo. ¿A qué se refiere Pedro? A aquella ocasión en que se transfigura, aquella ocasión en que está el Señor y que toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y los lleva a un monte aparte y se transfigura delante de ellos. Usted recuerda esa ocasión. Cuando aparece esta nube y cubre la gloria de Dios, cubre al Señor, y aparece al lado de él Moisés y Elías, representando a Moisés la ley, representando a Elías todos los profetas. Pero después solamente se escucha, cubre esta nube la gloria de Dios al Señor y a Elías y a Moisés, y se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oír. ¿Y quién está ahí presente? Ya no está Moisés, ya no está Elías, está el Señor Jesucristo. Y Pedro dice, nosotros estábamos ahí, nosotros vimos esto con nuestros ojos, nosotros, como dice el mismo Juan, el apóstol, lo que palpamos con nuestras manos, lo que vimos, lo que contemplamos conforme al verbo de vida. Por eso Pedro dice, todo esto no les hemos dado a conocer esto como si alguien nos lo hubiera contado, sino porque lo vimos. Pero ¿saben qué? Pero va a quedar algo mejor para ustedes. Vamos a dejar la Biblia escrita. Y aquí dice, ¿verdad?, el texto en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética que es más segura. Fíjense qué importante lo que dice aquí Pedro. Es más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. ¿Cuándo será esto? Cuando venga la verdad en nuestra vida, cuando venga el Señor Jesucristo. Y entonces entenderemos todo. Pero mientras estamos en este mundo, tenemos la palabra de Dios. Y dice Pedro, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, alrededor de 40 hombres, escribieron la Biblia en diferentes tiempos, en un periodo de 1600 años, diferentes oficios, diferentes regiones, diferentes lugares, diferentes épocas, pero todas concuerdan. Por eso también la Biblia, número 2, es maravillosa. No solamente porque es inspirada por Dios, sino porque tiene una unidad sin igual. La palabra de Dios es maravillosa por su unidad.
De Génesis a Apocalipsis es un solo libro, con diferentes capítulos. Un solo personaje que es nuestro Señor Jesucristo. Un malvado hombre, un villano. ¿Quién es el diablo? Jesucristo, nuestro Rey. Jesucristo es el héroe. Y claro, tenemos grandes ejemplos en la Biblia de los hombres de fe. Por lo menos 1600 años se tardó en escribir la Biblia. 13 diferentes lugares, 3 continentes diferentes, 40 autores inspirados por Dios, 27 libros del Nuevo Testamento, 39 del Antiguo Testamento, los que pasaron la prueba del canon. Estos libros tienen un tema. ¿Cuál es el tema? La salvación del hombre, la redención del hombre. Y todo es para la gloria de Dios. Por eso ya no hay necesidad de que alguien quiera venir y predicarnos que hay otro evangelio. La misma Biblia nos dice allá en Apocalipsis capítulo 22 que ya no podemos permitir que se le agregue o se le reste. Allá en Apocalipsis capítulo 22, en el versículo 18, Juan el apóstol dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, no podemos quitar y no podemos restar. No podemos permitir que alguien venga y que nos quiera presentar otro evangelio, como aquellos falsos maestros que llegan a nuestros hogares diciéndonos que tenemos que recibir este otro testamento. No, tenemos que rechazar eso. Tenemos la palabra de Dios que es única, es maravillosa porque es por lo que es, porque es inspirada por Dios. Es maravillosa por su unidad, por lo completo que es la Biblia. Por eso la palabra de Dios es muy clara y nos dice y nos advierte en 1 Pedro capítulo 1, en el capítulo 4 versículo 11: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por eso nosotros hablamos donde la Biblia habla. Nosotros callamos donde la Biblia calla. En 1 Pedro capítulo 1, en el versículo 23, dice el apóstol Pedro mismo: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué privilegio tenemos nosotros de tener este maravilloso libro? Por eso decimos que es maravillosa la Biblia. ¿Por qué? Porque por lo que es. Porque es inspirada por Dios. ¿Por qué? Por su unidad, por lo completo que está. Pero también otra razón, por su existencia. ¿Cuánto tiempo tiene la Biblia? Miles de años ahora en que tenemos esta bendición de tener la palabra de Dios en nuestras manos. Dice aquí Pedro que toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Pero dice ahí claramente Pedro: mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cuánto no se ha perseguido la Biblia? ¿Cuántas veces no hemos oído cómo Diocleciano quiso destruir la Biblia? Cómo Voltaire criticó la Biblia. Cómo ha habido ataques a la Biblia por años. Pero la Biblia permanece para siempre. Ojalá que nosotros sintamos y deseemos estudiar siempre la Biblia, porque es algo maravilloso por su existencia, pero también es maravillosa por su mensaje, porque podemos confiar en la Biblia, en todo lo que la Biblia nos habla, todas las profecías que se han cumplido.
Desde las profecías del Antiguo Testamento, por ejemplo, si hablamos de profecías, la profecía de Daniel, aquella gran visión que tuvo, cómo todo se ha ido cumpliendo y cómo el Señor Jesucristo nos ha prometido que Él vendrá y la Biblia nos lo enseña por su mensaje de salvación, cómo el Señor Jesucristo, Él predicó el Evangelio y anunció que Él vendría a morir en la cruz por nosotros, y al resucitar de entre los muertos, Él encomienda este mensaje. Mateo capítulo 28, en el versículo 18 en adelante, Él claramente nos da la encomienda del mensaje de salvación. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es maravillosa por ese mensaje. La Biblia es maravillosa porque nos habla de la redención del hombre. Es el único libro que nos dice de dónde venimos, en dónde estamos y a dónde vamos. ¿Cuál es nuestro destino? Y hay solamente dos destinos: el infierno, en el cual está preparado para el diablo y sus ángeles, y el cielo, al cual nosotros tenemos ese deseo de estar allá con el Señor. Y cuando obedecemos este evangelio, cuando Pablo predica acerca del evangelio y lo obedecemos, dice la Escritura, pues bueno, hay esa posibilidad de que podamos entrar al cielo. Y es que siempre que se predica la palabra de Dios, siempre hay dos reacciones. Usted recuerda en Hechos capítulo 2, versículo 38, que cuando Pedro predica a aquellos que estaban en Jerusalén, dice la Escritura que ellos, al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué dijo Pedro? Ustedes mataron a Cristo. Ustedes mataron al autor de la vida, y Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice el texto que al oír esto, ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquellos lo hicieron en ese día. Esa fue la reacción al mensaje de la palabra de Dios. Pero también hay una reacción a veces negativa. En aquella ocasión en que Esteban está predicando, él predica, si pensamos en uno de los más grandes sermones registrados en la Biblia, es el de Esteban. Esteban les predica a los judíos que estaban escuchándolo, les predica un mensaje, un sermón basado en la palabra de Dios, profundo, pero como que Esteban ve una reacción negativa de los que le estaban escuchando. Veía y él conocía sus corazones, y llega un momento en que él les dice, al oír estas palabras, dice el texto, que les habla más fuerte. Vamos a leerlo para no maldecir el texto bíblico, no mal citar el texto bíblico. Dice en Hechos allá que estaba hablando Esteban, y llega un momento en que él les reprocha a los judaizantes su actitud. En el versículo 58, 51, él dice: duros de servicio. O sea, les dice: ustedes son duros de cabeza. Esteban está predicando y les dice: son duros de cabeza, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Pero fíjense la reacción de ellos. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Y usted conoce la historia? Más adelante van a apedrear y van a matar a Esteban. Y lo matan. Y queda registrado aquí en la Biblia. Entonces, cuando se predica la palabra de Dios, puede haber dos reacciones. Al oír esto, se compungieron de corazón y obedecieron el evangelio. Pero al oír esto, se taparon los oídos, crujieron sus dientes y arremetieron a una contra Esteban y lo mataron. La decisión
de cómo hemos de recibir la palabra está en el hombre. Qué bueno que usted y yo, hermanos, amigos, recibimos la palabra con amor. Y la recibimos con obediencia. Y la recibimos con fidelidad. Ojalá que siempre nosotros nos maravillemos de lo hermoso que es la palabra de Dios. ¿Por qué es maravillosa la palabra de Dios? Hemos visto que es maravillosa por lo que es, porque es inspirada por Dios. Hemos visto que es maravillosa por su unidad, por lo completa que está la palabra de Dios. Hemos visto que es maravillosa por su existencia, por todo lo que ha durado la Biblia, por su durabilidad, por todo lo que ha sobrevivido la Biblia. Y hemos visto que es maravillosa por su mensaje. Hay muchas cosas que podríamos decir de la palabra de Dios, pero podemos terminar diciendo que es un tesoro incalculable. Tienes en tus manos la mente de Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Abre tu Biblia y léela. Si no puedes leerla, pídele a alguien que la lea y te la lea. Ahora en estos tiempos, ¿cuántas bendiciones no hay? Si no podemos leer, si no podemos ver, está en audio la Biblia, está en video la Biblia. Y podemos pedirle a alguien que nos la lea. Y la fe viene por el oír. Fíjense, la fe viene por el oír la palabra de Dios, ni siquiera por leer, ¿verdad? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y yo me acuerdo de aquella hermana en el Milagro, la hermana Candelaria en San Luis Potosí. Ella siempre iba a la reunión, ya descansa en el Señor la hermana, y si hay alguien que está viendo este video la recordará esta anécdota. Ella siempre traía su Biblia en sus manos, una Biblia grande, grandota la Biblia, pero la hermana no sabía leer. Ella no sabía leer, y donde quiera que ella iba y la traía, y llegaba a su casa después de la reunión y ponía a sus hijas y le decía: mira, abre la Biblia y léeme este texto. Y le leían las hijas que no iban a la iglesia, ¿verdad? Le leían el texto y le decía a la hermana: ¿ves? Mira lo que dice ahí, que tú tienes que obedecer el evangelio. Y predicaba a la hermana sin saber leer. ¿Cuántos casos no hay así? Había otro hermano también que hacía lo mismo en los parques. Él decía: oye, ¿no me podrías leer este pasaje de la Biblia? A la gente que estaba ahí en la banca sentado junto a él, y les leía el texto al hermano, y a partir de ahí él les predicaba. Es algo maravillosa la palabra de Dios. Que Dios permita que podamos siempre nosotros valorarla y agradecer a Dios por lo maravilloso que es su palabra. Que Dios pues nos bendiga y gracias por su atención. Vamos a pasar ahora a otros mandamientos en cuanto a este primer día de la semana. En cuanto a la cena del Señor, dice el Evangelio de Juan allá que el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Juan capítulo 20 versículo 1 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Y luego dice la escritura que cuando llegaron Pedro y Juan, corrían los dos juntos, verso 4, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose al mirar vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Y sigue la escritura diciendo: no encontraron el cuerpo del Señor. Allá en el versículo 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio en medio les dijo: paz a vosotros. Ojalá que recordemos siempre que el Señor Jesucristo venció la muerte con poder, y lo hizo un domingo. ¿Por qué nos reunimos el domingo? Porque el Señor resucitó un día domingo, y ese día domingo en el que nosotros recordamos ese gran evento y celebramos su victoria de entre los muertos, y anunciamos también que Él vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. Vamos a orar primeramente por el pan sin levadura. Oremos. Te agradecemos, Padre Celestial, en esta hora tu bendición que nos das de poder participar también de este pan sin levadura. Y a continuación tomaremos, haciendo memoria del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue clavado en la cruz del Calvario por nosotros. Pedimos, Padre, que tú nos permitas recordar ese gran acto y podamos valorarlo siempre.
Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oremos por el jugo de uva. De igual manera, Padre eterno, te agradecemos tu bendición y esta oportunidad que nos das de poder participar de este jugo de la uva que a continuación tomaremos en memoria de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada en aquella cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pedimos, Padre, que tú nos permitas celebrar este acto con fe y que al hacerlo, Padre, estemos observando los mandamientos que tú nos has dejado. Y que al hacer esto anunciemos también, Padre, que nuestro Señor Jesucristo vendrá en gloria por segunda vez en algún día, Padre. Ayúdanos a prepararnos siempre y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Otro mandamiento que encontramos en la Escritura es en cuanto a las ofrendas. Sabemos que la ofrenda es algo físico, probablemente sea físico porque es un billete, una moneda, pero el Señor Jesucristo y nuestro Dios lo ven diferente, lo ven como algo espiritual. En Filipenses capítulo 4 nos habla de cómo ve Dios la ofrenda. Dice el versículo 18 en cuanto a la ofrenda que enviaban las iglesias de los Filipos, de Filipenses. Dice el 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Qué habían enviado? Pues dinero, ¿verdad? Pero ¿cómo lo ve Dios? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios permita que podamos siempre observar este mandamiento también. Vamos a orar por la ofrenda. Te agradecemos, Padre, tu bendición y esta oportunidad que también tú nos das de cada primer día de la semana apartar algo según tú nos has prosperado como una ofrenda, Padre, delante de ti. Pedimos, Padre, que tú la bendigas, que bendigas también aquellas manos que te usan esta ofrenda y que, Padre, sea siempre usada para el beneficio de tu obra. También si hay una necesidad, Padre, entre tu pueblo, que tú proveas los medios para que puedan solucionarse y sustentarse, Padre, esas necesidades. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar un himno del himnario grande. El número 52, el Señor Jesús está llamando. Para honra y gloria de nuestro Dios, este himno, el Señor Jesús está llamando. El Señor Jesús está llamando. ¿Quién al campo a trabajar irá? ¿Quién irá buscando a los perdidos? ¿Quién la senda les enseñará? Háblame, oh háblame, y heme aquí responderé, Señor. Háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Cuando el trozo de carbón
con ardiente. Al profeta fiel purificó, al oír la voz que le llamaba. Mándame, Señor, y respondió. Háblame, oh háblame, y heme aquí responderé, Señor. Háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. A millones que en pecado mueren, escuchad su llanto de dolor. Acudid con tiempo a rescatarles. ¿Quién dirá o envíame, Señor? Háblame, oh háblame, y heme aquí responderé, Señor. Háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Pronto el tiempo de la siega pasa, pronto iremos a celeste Edén. Ojalá que aquel solemne día Cristo ahí nos diga: hiciste bien. Háblame, oh háblame, y heme aquí responderé, Señor. Háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Amén. Pues antes de despedirnos con la oración final, pues dar unos anuncios localmente, hablando de la Iglesia de Cristo aquí en París. Pues todavía los ancianos no han decidido cuándo podremos reanudar los servicios en este lugar de reunión. Esta semana hablé con el hermano Wayne Kirby, que es el anciano que está encargado ahorita de comunicación, y me ha comunicado que ellos todavía no ven que sea factible, que sea sabio reabrir la reunión. Y si se abre, tendrá que ser con muchas medidas que tenemos que respetar todos, por el bien de todos, de distanciamiento, de sentarnos separados, de estar una familia por banca y separados una banca de otra, y gracias a Dios que tenemos espacio. Si estamos enfermos, no venir a la reunión. Si tenemos fiebre, si alguien de la familia tiene fiebre, no venir a la reunión, por amor a los demás, por amor a los demás hermanos, que no sabemos cómo estén nuestras defensas. A lo mejor diremos, bueno, podemos sobrevivir, nosotros somos fuertes, pero no sabemos los demás. Tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser cristianos. Entonces, eso es algo que se estará observando cuando se reabra. No saludarnos de mano. No es que no queramos saludarnos, sino que es una indicación que los que saben de esto nos dan. Pero ya estaremos dando más detalles para cuando se tenga que reabrir las reuniones. Por lo pronto, la Iglesia de Cristo aquí en París, Texas, tanto en habla inglesa como nosotros de habla española, no estamos otra vez reabriendo en el próximo domingo, los próximos domingos, no sabemos. En cuanto sepamos, lo diremos. Sabemos que el presidente está pidiendo que se abran las iglesias, pero nosotros respetamos la decisión de los ancianos, que ellos son los que nos dirigen, y ellos son los que saben más de esto. Nos resta a nosotros simplemente obedecer. Y de parte de los ancianos también quiero anunciar que nuestro hermano Richard Peace ha dejado el ancianato por cuestión también de salud de su esposa. Nuestro hermano Richard Peace sirvió por muchos años a la iglesia en Lamar Avenue y a nosotros también en la iglesia hispana, por muchos años. Le agradecemos mucho su servicio y oramos por la hermana Canel, que ella siga recuperándose. Por lo pronto el hermano ha pensado que es mejor él dedicarse a cuidar a su esposa, y me pidieron los ancianos que les anunciara también a los hermanos localmente. Si hay alguna necesidad, hermanos de habla hispana, comuníquense con su servidor y podemos atenderles en lo que podamos. Que Dios pues les bendiga. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Oremos. Te agradecemos, Padre Celestial, por tu bendición y por esta bendición que nos das de poder venir a adorarte, Padre, y que el deseo nuestro, Padre, es que cada familia
en lo particular de su hogar esté reunida a esta hora o en alguna hora diferente, y que puedan observar los 5 actos de adoración que tú nos has dejado, Padre. Y si por alguna razón no pudieran hacerlo, pues tú lo sabes también, Padre. Pedimos, Padre, que tú nos des paciencia, que nos des inteligencia, que nos des conciencia en cuanto a esta situación que estamos viviendo. Que podamos ser cristianos verdaderos y que sigamos las indicaciones que se nos dan, Padre, lo mejor que podamos. Pedimos, Padre, también en esta hora que bendigas a los que están enfermos por esta pandemia y por alguna otra razón, Padre. Sabemos que hay hermanos en otros lugares que han perdido a seres queridos, Padre. Pedimos que tú seas con ellos. Por los hermanos que conocemos que están padeciendo de este virus, de esta pandemia, te pedimos por ellos, Padre. Tú sabes los nombres de ellos. Sé con los doctores, con las enfermeras, con los científicos que están ayudando en esta situación. Dales fuerza, cuídalos, Padre, de todo mal, para que ellos también puedan estar protegidos. Pedimos también en esta hora, Padre, una bendición tuya por nuestro hermano Richard Peace, que sabemos, Padre, que él ha decidido dejar el ancianato. Pedimos, Padre, que tú seas con él, con la hermana Caneo, y que puedan ellos, Padre, seguir adelante en el camino del Señor, en tu camino, Padre. Y, Padre, que tú lo bendigas por tanto que ha hecho por la obra en este lugar, en esta ciudad, Padre, y en otros lugares. Ahora pedimos que nos despidas en paz, Padre, que tú nos bendigas a cada hogar representado. Te lo pedimos, Padre, y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.